Hola, manada de lobas y lobos. Antes que nada, fuck you a todos los wokes y progres que denunciaron este canal durante meses, que me lo hicieron frenar y que me provocaron dos sanciones, de las cuales, si había una tercera, YouTube me cerraba el canal. Bueno, el 5 de mayo cayó la última sanción. En este momento el canal no tiene ninguna sanción. O sea que podría decir algún disparate y ser sancionado de vuelta. Me suspenderían una semana, 5 días. Pero aprendí un poquito a jugar con este tipo de reglas de mierda. Entonces, vamos a evitar ese tipo de tonterías para que los tontos no tengan de dónde agarrarse. Que sigan su camino triste buscando llamar la atención, digo, allá ellos. La verdad es que allá ellos. Que sigan con sus películas de mierda, que sigan con sus libros reescritos, que sigan pataleando y llorando y señalando, que sigan con sus marchas, hagan lo que quieran. La verdad, hagan lo que quieran. La gente como yo estamos en otro nivel. No estamos para perder tiempo con gente como ustedes. Generalmente cuando yo hago una crítica como hice el fin de semana, lo hago para que nos divirtamos, como un stand-up. Lo tomo como una comedia porque realmente no se merece en seriedad este tipo de sujetos, sujetas y sujetes. Bueno, antes que nada, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de un libro. No voy a hablar mucho, o sea, vamos a tratar de hablar un poco. Miren, primera parte, Stephen. Después le voy a decir qué libro se trata, porque es de uno de mis autores favoritos. Y no es Loegro. Soy una mujer de 35 años, una mujer madura, de quien sin embargo se dice, en esta época de sífilis y peste, de muerte temprana y prematura y desaparición de la belleza, que sigue siendo tan bella como una de esas vírgenes bizantinas que flotan en el paraíso de un mosaico dorado y que llevan su pena como un manto de pétalos. Pero la pena no es un vestido, sino más bien una desnudez, sobre todo para las miradas fisgonas, para esos seres de lengua de urraca que disfrutan ante el dolor. El feudo reclama un heredero. ¿Quién nos defenderá del bosque invasor, de los ladrones, de las mandrágoras? Hace 11 años, cuando corría el año 1202 de nuestra era, Edmundo el Lobo, compañero de armas de mi marido, vino cabalgando a traerme la noticia de su muerte y a entregarme las riquezas que había conquistado antes de morir en batalla como consuelo para su viuda. Digo, conquistado, pero debería decir robado en el saqueo de Constantinopla. Ya lo veis, estos son tiempos en los que los hombres son como jovenzuelos rapaces y crueles, y están tan dispuestos a matar a un judío, un húngaro o un griego como un infiel. Tiempos en los que los hombres solo son felices si tienen en la mano una espada y pueden usarla en nombre de Dios. Ellos dicen que son las cruzadas, unos tiempos en que los muchachos, que todavía no han crecido lo suficiente para ser el orgullo de sus padres, son los únicos que merecen el nombre de hombres. Sin embargo, yo quise a mi marido, un normando pelirrojo tan alegre como suelen serlo los meridionales y muy distinto de los austeros varones de las tierras del norte. Me gustaba por su alegría, por su pelo del color de los ladrillos romanos y porque me dejó un hijo. Bueno, ahora sería afrodescendiente porque los pelirrojos los hacen afrodescendientes. Hay que reescribir este libro. Ya, vengan, vengan. Bueno, pero el código de las cruzadas posee también, como si fuera uno de los malvados demonios de la sífilis, a los niños. El año pasado, Stephen proclamaba por Francia y Germania el mensaje que, según él, había recibido de Cristo, mientras Nicolás tocaba su irresistible flauta y los niños le seguían como las mareas obedecen a la luna y avanzaban como un mar de blancos e inmaculados vestidos hacia las playas de ese gran mar que es el Mediterráneo. A Inglaterra no llegaron más que unos pocos ecos de esta locura. Es posible que nuestros muchachos no sientan inclinación por las visiones, pues al parecer prefieren la caza a las frías naves de las iglesias y las conversaciones con Dios. Pero aunque no afectó a la mayoría, la locura tocó a mi hijo. Se fue a Londres,
montado en su palafrén ruano, abrigado con un justillo de piel de cordero teñido del amarillo de la flor de la aulaga, ceñido por un cinturón de cuero de que colgaba una bolsa de color cervato en la que tintineaban monedas recién acuñadas. Se fue dispuesto a embarcarse en un navío, ir a Marsella y unirse a Stephen. Pero Stephen y la mayor parte de sus soldados fueron vendidos como esclavos a los infieles y Nicolás murió de la peste antes de llegar al mar. Mi hijo, con sus 15 veranos recién cumplidos, al llegar a Londres fue a las orillas del Támesis en pos de un barco que le llevara al otro lado del Canal de la Mancha y cayó en manos de un bribón que tenía más del doble de su edad. El diablo, creo yo, había poseído a los niños, había conseguido una hazaña que era como un guantalete que pensaba arrojar al rostro de Dios. Pero Dios no es ciego. Antes de que transcurriera un año, me envió otros jóvenes fustigados por la misma locura, John, un moreno normando, y Stephen, un chico sajón que se llamaba igual que el muchacho francés. Pobre y orgulloso Stephen, ¿cuánto desconfiaste de mí? Yo solo quería el bien para ti, solo quería que pudieras atravesar sano y salvo los bosques de tu sueño, Stephen, el muchacho que acompañado de John, adorado por Miriam, llegó a mí procedente de las tierras de las mandrágoras, de la guarida del unicornio. Este es un fragmento del principio de un gran libro, de uno de los mejores escritores de fantasía y mi escritor favorito de fantasía sobre J.R.R. Tolkien. Tiene una obra profusa, la mayoría no está traducida al español, y se trata de mandrágoras. Tiene una vuelta de tuercas al final, pero es uno de los libros, de los grandes libros que Carlo Frabetti, el gran antologista Carlo Frabetti, que hizo antología de los mitos de Chulú y las colecciones de ciencia ficción, hizo traducir para la editorial de Bruguera de aquellos viejos tiempos y que debe estar en este momento en alguna otra editorial posiblemente. Estos eran los libros amigos de Bruguera. Tengo de Bernard Swan, por desgracia, me faltan un montón de libros de él. Principalmente porque fueron libros que yo presté en su momento, porque era tanto lo que me gustaban esos libros, que quería que todos los compartieran, quería que la gente los conociera. Yo tuve una etapa militante de la literatura en la cual prestaba mis libros para que los demás conocieran los autores de ciencia ficción, fantasía y horror. O sea, una época donde si vos ibas leyendo este libro en un ómnibus, la gente te miraba como un loco. Y más porque generalmente los libros tenían tapas llamativas, con monstruos, con naves espaciales, con astronautas, con demonios. En este caso hay una representación de una mandrágora en la tapa. Entonces, estábamos muy solos, y más yo que vivía en un barrio que yo adoraba mi barrio, pero la gente ahí era muy safia, y ahí fue donde surgió el ¿para qué escribí? ¿Para qué lees? O sea, no para qué, sino ¿para qué escribí? ¿Para qué lees? ¿Para qué? ¿Qué gana? ¿Para qué te sirve? ¿Te va a comer eso? ¿Te va a dar plata? Mi abuela misma me lo decía. Me decía, no sé para qué escribís. ¿Qué te crees? ¿Mejor que nosotros, que los demás? Te vas a morir de hambre toda tu vida. Los escritores son drogadictos, son borrachos y mujeriegos. Y les va como el culo. Una vez mi abuela leyó un cuento que yo escribí burlándome de la Virgen María y el nacimiento de Cristo, en toda una página. Agarró un puñado de mis cuentos escritos a máquina, mi Remington que está ahí atrás, y me los quemó. No tenía copias. O sea, me quemó un montón de originales. Había cosas interesantes y había otras que no. Después yo con los años hice una pira con todo lo que escribí y que no me convencía. Una pila hice, porque la quemé, pero una pila, calculen que tenía 50 a 60 centímetros de altura de manuscritos
y la prendí fuego. Pero eso fue mi voluntad, no fue que vino mi abuela a exorcizarme, porque supuestamente si yo escribía iba a estar como poseído por el demonio y iba a pasar mucha hambre. Y tuvo razón en cierto aspecto, pero la verdad que valió la pena. Cada día que pasé hambre por ser escritor, cada día que me cortaron la luz, cada día que me cortaban el agua, cada día que alguien me decía no te soporto o no quiero estar contigo porque los escritores son personas que no tienen futuro. Cada día que me pasó algo así valió la pena. Todas esas cosas que quizás no tengan nada que ver y tengan que ver, llevan a que mis libros en español, mis pocos libros traducidos al español, porque no hay una gran obra de Thomas Bernard Swan traducida al español, son muy pocos. El primer libro que yo leí fue este. Y lo leí, prácticamente lo compré casi a los 2-3 años de haber sido editado. No veo un soto acá. Que del 81, o por ahí. Pero después salió un relato que se llama algo como ¿A dónde va el pájaro de fuego?, que es un extracto de un gran libro de Thomas Bernard Swan que salió en la revista El Péndulo, creo que no me acuerdo si fue en la última, en la 15 de la tercera temporada. Un relato maravilloso. El que tenga la posibilidad de conseguir la revista El Péndulo en una liquidación o algo, léanlo. O sea, yo es uno de los escritores de los que voy a hablar. Pues yo les explico. Yo tengo una lista de escritores bastante grande para hablar de ellos. Entre ellos Howard, Tolkien, Bernard Swan. O sea, escritores de horror principalmente. Cómo adentrarse en el género de horror. Pero también voy a hacer una lista de cómo adentrarse en el género de la fantasía. Porque es otro género que a mí me gusta, pero tengo mis elecciones en el tema de la fantasía. Igual van a haber autores como este, que por ejemplo no creo que el 90% de los que están en YouTube lo conozcan, porque es un escritor bastante de culto, o sea, de culto para los que lo conocemos. Posiblemente cuando hable de él van a descubrir un montón de cosas interesantes. Pero ya les digo, por ahora voy a seguir con los escritores de horror, después voy a alternar con algunos escritores de fantasía y después con los de New Wave y algunos de ciencia ficción que para mí siguen siendo unos grandes escritores, más allá de que hoy la ciencia ficción para mí está muerta. Pero tipos como J.G. Ballard, Frank Herbert, Roger Zelazny, Gene Wolfe, siempre nombro los mismos porque son los que a mí me interesan. Todos esos escritores son atemporales y están por fuera del género. O sea, si los quiere meter alguien en el gueto, que los meta. Pero son escritores que por más que la literatura que hagan a algún crítico serio no le guste, porque no hablen de un hardboiled que entra y le pega sopapos en un boliche de un mafioso y lo tiran para afuera, para la calle, ojo. A mí Scott Fitzgerald me fascina, es uno de mis escritores favoritos. Pero bueno, ni hablar de Dashiell Hammett. Aunque ustedes no lo crean, de Truman Capote. A Sangre Fría es un gran libro que está basado en un hecho real, pero Capote entrevistó en la cárcel a uno de los asesinos y narra la historia. O sea, Desayuno en Tiffany para mí es una obra de arte. La película, para mi gusto, supera al libro, para mi gusto. El libro es increíble, pero la película tiene una magia, esa magia de los 50, esos personajes que los actores le daban una tridimensionalidad de la puta madre. O sea, la película la debo haber visto 50.000 veces. Y otra cosa, bueno, y este señor... Miren qué librito, esto me lo regaló mi señora hace un tiempo. Fue y lo encontró en una librería nueva, obviamente, y tiene relatos de Chandler. Debe tener 1.000.000 de relatos.
Es un libro que lo estoy postergando para leer. Mira, acá están los relatos, miren. Montones de relatos. Lo estoy postergando. Lo estoy postergando. O sea, es un libro que tengo todo un montón de libros antes que este para leer, para terminar de leer todos los libros de Machen y de Blackwood. O sea, me faltan todavía cosas para terminar de completar toda la obra, traducida obviamente. Y después voy a ir por todo esto que está acá, que la verdad que es una belleza. Chandler es un capo, Chandler, o sea. eh, y bueno, ya le digo, Thomas Bernard-Swan, La Mansión de las Rosas y toda la obra. Ya vamos a hablar, va a ser uno de los primeros escritores de fantasía en los que hable. De Tolkien también, obviamente, pero también, bueno, de Robert Howard. Voy a hablar de Robert Howard dentro de los escritores de horror, porque él escribía en fantasía, la famosa Sword and Sorcery. Es como el creador en cierto aspecto del Sword and Sorcery, ¿no? Porque la alta fantasía que llaman la crea Dunsany. Y después atrás viene Tolkien. Dunsany primero que todo. Dunsany también tengo que hacerlo. Es otro que voy a hablar dentro del género horror, porque Dunsany está con un pie en el horror y otro en la fantasía. O sea, él juega mucho esas dos puntas, y Lovecraft lo admira básicamente por por las dos partes, pero principalmente por la parte de horror. Incluso en el horror sobrenatural en la literatura habla de ese tema, ¿no? Pero ya digo, tengo un montón de cosas. También tengo un proyecto nuevo que voy a empezar a hacer. O sea, acá en el canal. O sea, proyecto nuevo le llamo a un producto nuevo. O sea, vieron que yo hago un fucking misterio. Entonces me burlo un poco de los misterios. Pero yo tengo una beta que curtí muchísimos años donde estudiaba ocultismo, me olvidé, ya ahora me olvidé, o sea, hasta conocía de hechizos que no funcionaban, obviamente. Eh, pero esa beta del ocultismo para mí era como un hobby, o sea, es un hobby, ¿me entienden? O sea, me encanta lo sobrenatural, no creo en ello, pero me encanta, pero tampoco descreo, o sea, he llegado a un nivel en el cual ya no voy a criticarle la religión a nadie, no me interesa. Ya no voy a criticarle las creencias a nadie, a no ser que sean cosas estúpidas. Me dicen, no, la Tierra es plana, sí, pelotudo, no, no es plana. No es plana, está usada esta. Subite a un barco, y si te caes por el borde del planeta, y que no te vamos a ver más, obviamente, ahí podés mandar de repente por el celular, hacer una llamada y voy cayendo. Era plana. No es plana la Tierra. Los terraplanistas creo que tienen un grave problema. Yo creo que rayan la locura y hay gente que conozco que me cae muy bien y que tiene gustos iguales a los míos, pero son terraplanistas, y yo no podría tener una discusión seria porque soy muy cínico y sería una ametralladora de burlas y terminaríamos mal. Por eso todas las personas que conozco, que conocí a lo largo de mi vida, que eran terraplanistas, sacando a Terry Pratchett, del que también voy a hablar, que Terry Pratchett no era un terraplanista, se burlaba de los terraplanistas, porque justamente el mundo donde se desarrolla el mundo disco es un disco sostenido por unos elefantes y una tortuga gigante que vuela por el espacio. O sea, él ahí se está burlando de los terraplanistas, y Terry Pratchett era un tipo muy inteligente y muy creativo, y era su obra es una especie de fantasía steampunk que es genial. Tampoco es un tipo que fue un bestseller y uno de los más grandes escritores de fantasía de contemporáneos, que tuvo una enfermedad muy grave, terminal, y bueno, se nos fue este mundo. Tipos como Neil Gaiman comieron de él y después le pagaron una patada en el culo, porque la verdad que Neil Gaiman, al atacar a los fans de Tolkien, también estaba atacando a Terry Pratchett, que supuestamente era su gran amigo. O sea, Neil Gaiman para mí es deplorable, porque es un tipo sin códigos y un traidor a la fantasía.
un mercenario de mierda. Ya la obra Sandman que hicieron en Netflix es otra grasada, otro despropósito, con los personajes cambiados de elección sexual, cambiados de sexo, cambiados de raza, cambiados de todo. O sea, era como una especie de... eh, ¿Vieron lo que hacían las viejas que le llamó? Las viejas hacían unos acolchados antes, cuando había época de crisis, cuando yo era chico, ¿no? De por la guerra y por esas cosas, había crisis económica a veces. Entonces en invierno, cuando se rompían acolchados, juntaban pedazos y cosían esos pedazos unos con otros y hacían unos acolchados que parecían, eran un mamarracho, pero abrigaban. O sea, tenían cuadrado de todos los colores, de todos los acolchados rotos, pedazos de frazada, pedazos de buzo de lana. O sea, hacían ese tipo de cosas porque obviamente eran otros tiempos. Y la gente vieja, cuando yo era chico, mi abuela ya tenía 50 y largos, entonces la gente vieja mi abuela nació en 1910 y acá había guerra civil y vivían en el campo y sobrevivían, tenían 15 hijos, sobrevivían 7. Era una mierda vivir así, o sea, había pestes, no había vacunas, no había antibióticos, no había nada. Entonces digo, directamente la gente se arreglaba como podía y se arreglaba con lo que encontraba. Y después esas viejas que ya en una época más moderna hacían esas cosas es porque las traían desde una infancia terrible de pobreza extrema. Y bueno, yo creo que la obra de Neil Gaiman, o sea, que está siendo llevada a Netflix, yo creo que Sandman es como esos acolchados cosidos con pedazos de cosa, con la diferencia que este no abriga. Este libro es increíble, no se lo pierdan y habla sobre las mandrágoras. Y para el que no sepa, vamos a hacer una especie de explicación rápida. La mandrágora mágica, supuestamente, tenía una serie de poderes, era como una especie de persona, tenía forma humana y estaba enterrada. Entonces los herboristas, para extraerlas, le ataban al cuello un hilo, lo ataban al cuello de un perro negro, no sé, porque tenía que ser negro el pobre perro, y al perro le ponían carne y el perro pegaba el tirón para ir a agarrar esa carne, que la ponían lejos de él, al alcance de que la olfateara, y cuando el perro arrancaba la mandrágora, al pegar el tirón y arrancaba la mandrágora de la tierra, el grito de la mandrágora era tan fuerte que el perro moría, le estallaban los oídos. Y el herborista se ponía cera en los oídos, porque obviamente a él no lo afectaba tanto, pero igual lo afectaba, pero al que sacaba esa mandrágora moría. Y eso era la mitología, el folclore sobre la mandrágora. También había gente que decía que las mandrágoras crecían y cambiaban a los niños de lugar, eran como las hadas en cierto aspecto, cambiaban a sus hijos que se parecían a los humanos al principio y se llevaban a los bebés y dejaban a sus hijos en lugar de los bebés. Y después cuando iban creciendo, iban volviéndose lo que realmente eran, mandrágoras. Pero lo usaban a los humanos para que, sin darse cuenta, criaran a sus crías como si fueran sus hijos, haciendo que sus crías se parecieran a los hijos humanos. O sea, pero esa es básicamente la teoría de las hadas, de las uncelis. O sea, porque las hadas buenas, que son las celis o silis, no hacen ese tipo de cosas, pero las unsilis, que odian a los humanos, sí hacen ese tipo de cosas. Pero es mucho más complejo todo, o sea, hay toda una tradición de folclore que no lo vamos a hablar acá. Bueno, ya les expliqué lo que es la mandrágora, ya les expliqué de qué se trata esta obra, se desarrolla en capítulos, cada capítulo es un nombre, Stephen, fulano, mengano, o sea, y son chicos que van hacia una cruzada. Hubo una época horrible de las cruzadas, donde hubo una cosa que se llamaba la cruzada de los niños exaltados, y muchos niños, o sea, niños de 10, 12 años, adolescentes, fueron a esas cruzadas y fueron masacrados. Pero eso es historia, eso sí no es leyenda. Eso fue la locura del cristianismo y de los locos que iban a buscar
tesoros y oro y fama y a enriquecerse en Jerusalén y a matar musulmanes, y los musulmanes lo mataban a ellos, y bueno, y así fue la historia de la raza humana, y así sigue siendo la historia de la raza humana. Bueno, se está terminando este video. Hoy es 9 de mayo, el aniversario donde la Unión Soviética derrota definitivamente a la Alemania nazi en el Reichstag. Ya supuestamente los aliados dicen que fue el 8, pero los soviéticos siguieron peleando hasta el 9, y por eso el 9 es que ellos consideran, y yo considero, que ahí fue derrotado una de las peores lacras de la raza humana, que fueron los nazis, que si ellos hubieran ganado la guerra, hoy ni yo ni ustedes estaríamos aquí, o estaríamos en un campo de trabajo para la raza pura, para la super raza. Feliz aniversario al ejército inmortal que derrotó a la Alemania del enano, tarado, estúpido, psicópata, asesino de Hitler. До свидания.